Lección número 5. Insertar fórmulas, formato de números, formato condicional y copiar formatos. Hasta ahora, ya sabemos cómo construir y darle formatos a nuestras tablas. En este ejemplo, podemos observar una columna que contiene el cálculo del porcentaje de asistencia al curso. Este es un indicador que nos permite medir, entre otras cosas, si el proceso de reclutamiento y selección del personal está siendo efectivo. Mientras más bajo sea el porcentaje de participantes en los cursos, podemos asumir que hay más fallas en el proceso de selección. Un porcentaje aceptable de asistencia se ha establecido por encima del 80%. Te recomendamos realizar los cursos de cálculo de porcentajes e indicadores de gestión que ofrece Formación GCC. Para calcular el porcentaje de asistencia, insertamos una fórmula simple que divide la cantidad de participantes presentes entre la cantidad de participantes convocados. Existen dos formas de insertar fórmulas en Excel. La primera, a través de la opción Insertar función, que encontramos a un lado de la barra de fórmulas. Al hacer clic sobre la F con la X, se desplegará una ventana de donde podremos elegir la función que necesitemos. Podemos buscar una función colocando una descripción breve de lo que queremos hacer. Por ejemplo, sumar. Veremos las funciones para sumas o buscar un valor. Y nos devuelve las funciones para buscar valores. También podemos seleccionar las funciones de una lista de categorías. Lo importante es tener presente qué es exactamente lo que queremos calcular. Como en nuestro caso, necesitamos hacer una división simple. Podemos usar el segundo método para insertar fórmulas. Y es de forma manual. Para escribir una fórmula de forma manual, debemos empezar con el símbolo igual. Esto le indica a Excel que lo que viene a continuación es una fórmula. Para calcular el porcentaje de asistencia, debemos dividir el contenido de la celda M6 entre el contenido de la celda J6. Así que procedemos a escribir el símbolo igual, luego M6, una barra que significa división y luego J6. El resultado está en decimal. Para llevarlo a porcentaje, debemos cambiar el formato del número. En la pestaña Inicio, en el recuadro Número, encontramos las opciones para cambiar el formato de los números en las celdas. Por defecto, todas las celdas tienen el formato de número general. Al hacer clic en la flecha, encontraremos varias opciones de formato predeterminadas. Formatos de moneda, formatos de fechas, formatos de horas y el que necesitamos en este caso, el formato de porcentaje. Al hacer clic en el formato de porcentaje, automáticamente Excel nos transforma el número en porcentaje. Podemos repetir el proceso de forma manual y escribir las fórmulas en cada celda. O podemos copiar la fórmula y pegarla en las celdas siguientes. Al copiar la fórmula y pegarla, notaremos que automáticamente Excel cambia los datos de las celdas a calcular. Como lo pegamos una celda más abajo, solo corrió un número más las celdas de la fórmula. Ahora, en lugar de ser M6 es M7 y en lugar de ser J6 es J7. Si seguimos pegando la fórmula en las celdas siguientes, también se irá corriendo el número de las celdas a calcular. Gracias a esto podemos copiar la fórmula en la primera celda y pegarla de una sola vez en el resto, y Excel se encargará de correr los números de las celdas a calcular. Puedes aprender más sobre el uso de las fórmulas en los cursos de complemento. Pausa el video y practica insertar fórmulas de forma manual en tu libro de práctica. Además, copia y pega la fórmula en las celdas siguientes. Podemos insertar en las celdas formatos condicionales, que como su nombre lo indica, se debe establecer una condición para que Excel muestre dicho formato.
En nuestra tabla de ejemplo insertamos un formato condicional, para que cada vez que un valor sea menor al 80%, se coloque un fondo rojo con las letras rojas, lo que nos indica rápidamente que ese valor está en incumplimiento. Para insertar el mismo formato condicional en nuestra hoja de práctica, primero seleccionamos las celdas donde queremos aplicar el formato. Luego vamos a la pestaña Inicio y buscamos el botón de formato condicional. Al hacer clic en el botón, se nos despliegan varias opciones para insertar reglas o las condiciones que daremos para que aparezca el formato condicional. En la primera opción, Resaltar reglas de celdas, veremos que aplicará el formato condicional si es mayor que, o si es menor que, si está entre dos valores, si es igual a un valor específico, si el texto contiene algún dato en específico, si es una fecha, entre otros. En nuestro caso, seleccionaremos menor que. Al seleccionar menor que, nos aparece un cuadro que nos dice aplicar el formato a las celdas cuyo valor sea menor que. Colocamos el valor en el campo del valor, 80%, y podemos elegir el tipo de formato. Relleno rojo claro con texto rojo oscuro, relleno amarillo con texto amarillo oscuro, entre otros. Incluso podemos personalizar el formato. Pero en nuestro caso, seleccionaremos el relleno rojo claro y presionamos Aceptar. Ahora vemos que coloca en rojo todos los valores que son menor al 80%, lo que significa que están en incumplimiento. En nuestra tabla tenemos otra columna de indicadores, que es el porcentaje de aprobación del curso. Para calcular este porcentaje, insertamos la misma fórmula anterior, pero con diferentes celdas. Esta vez, dividiremos la cantidad de participantes aprobados entre la cantidad de participantes presentes. Así que en la primera celda insertamos el signo igual. Luego, seleccionamos la celda O7 con el mouse. Veremos que nos coloca O7 en la fórmula. Ahora, presionamos el símbolo de división en el teclado y luego con el mouse seleccionamos la celda M7 y presionamos Enter en el teclado. Es el mismo procedimiento anterior, pero en lugar de colocar las celdas manualmente, las seleccionamos con el mouse. Ahora, corremos la fórmula para que se aplique al resto de las celdas. Ya sabemos que podemos copiarla, pero otra forma de correr las fórmulas es seleccionar la celda. En el recuadro de la celda verán un punto en la parte inferior derecha. Al colocar el cursor sobre ese punto, notarán que cambia de forma a una forma de cruz. Cuando esté en esa forma, hacemos clic en el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo, arrastramos hasta donde queramos pegar la fórmula. Con esto, hemos copiado y pegado la fórmula en todas las celdas, pero de una forma más rápida. Sin embargo, vemos que en algunas celdas nos aparece un error. Este error quiere decir que existen datos en las celdas que Excel no reconoce como un número para poder calcular un resultado. Al revisar, notamos que las celdas de la columna de participantes presentes y participantes aprobados están vacías. Y es eso lo que produce el error. Pero aún no tenemos datos que colocar en esas celdas porque los cursos no han empezado. Así que para no ver ese error en la tabla, podemos usar la función si.error. Entonces, volvemos a hacer la fórmula en la primera celda, pero esta vez usando la función si.error. Borramos la fórmula de la primera celda y vamos a la barra de funciones. Presionamos la Fx y en la ventana escribimos en la descripción corta si es error.
Ahora veremos que nos aparece la función si.error de primera. Procedemos a seleccionarla y presionamos aceptar. Ahora nos pide los argumentos para completar la fórmula. Primero el valor. Aquí escribiremos la fórmula de la división. Seleccionamos la celda O7 y la dividimos entre la celda M7. Ya nos está mostrando el resultado de esa fórmula. Sin embargo, aún falta colocar el texto que aparecerá si la fórmula tiene error. Así que escribimos sin datos, en el espacio, valor si es error. Y presionamos aceptar. Ahora podemos ver en la barra de fórmulas que se ha insertado la fórmula, y podemos leerla de la siguiente manera. Si es error la división de O7 entre M7, coloca sin datos. Procedamos a correr la fórmula según el procedimiento anterior. Y vemos que donde había un error ahora está el texto sin datos. Pausa el video y practica agregar la fórmula si.error en tu hoja de práctica. Luego, continúa con la lección. Ya tenemos nuestra columna con la fórmula si.error, para que aparezca un texto en caso de que el cálculo arroje un error. Ahora, debemos aplicar el formato de porcentaje y el formato condicional, para que las celdas se coloquen en rojo en caso de que el valor sea menor al 80%. Como nuestra columna de porcentaje de asistencia tiene el mismo formato que necesitamos, vamos a seleccionar una de las celdas y hacemos clic en la opción de copiar formato. Con esta opción, copiaremos todos los formatos que aplicamos en esta columna y lo aplicaremos en la columna sin formato. Al hacer clic en copiar formato, notaremos que el cursor cambia de forma y aparece una brocha. Esto indica que está lista para pegar. Ahora, seleccionamos todas las celdas de la columna sin formato y tendremos los formatos aplicados. Al pegar el formato, la opción de copiar formato se desactiva. Hemos llegado al final de la lección. Practica copiar los formatos con la opción copiar formato. Luego, pasa a la siguiente lección, donde aprenderemos a configurar el área de impresión y usar la vista preliminar para imprimir nuestras tablas.